¿Hay alguna edad o alguna especialidad dentro de la psiquiatría a la que más te dediques? En realidad, digamos, lo que me estoy ahora dedicando más es a la parte gerontológica, gerontopsiquiátrica vendría a ser, y a la parte de infanto-juvenil, que si bien son dos rangos etarios, en algún momento es como que se llegan a unir, ¿no? Bueno, después también así hice una formación también en la maestría de psiconeuroinmunoendocrinología en Buenos Aires, y bueno, y así seguí formándome y hasta que hasta ahora, ¿no? O sea que uno permanentemente se está formando en esto porque es como que no te podés quedar porque hay estudios, mucha investigación. Cambian los tratamientos, hay una mejoría en algunos medicamentos a través de las reacciones adversas, tienen menos reacciones adversas, ¿no? Así que ¿Y qué modalidad de trabajo tenés? ¿O hay distintas modalidades de abordar al paciente? ¿Vienen derivados? ¿Cómo es? Al menos en el hospital vienen derivados de neurología o derivados de psicología o derivados de pediatría, también así en la parte adulta, ¿no? La mayoría por trastornos de conducta, porque hay algunos trastornos en el retraso madurativo de los niños, pero la mayoría vienen derivados de otros profesionales. Me imagino que también formás un vínculo con esos profesionales para tratar al paciente de manera integral. Exactamente, o sea, en esto no trabajas sola, es todo un equipo interdisciplinario, ¿no? Entre neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatra, fonoaudiólogos, es un equipo bastante amplio, ¿no? Con el que se trabaja. Bueno, hoy estamos conociendo el COVID todavía, pero también conociendo trastornos que nos está dejando esta pandemia y nos va a dejar a largo plazo. ¿Qué es lo que estás viendo vos en los pacientes o si son esos dos rangos etarios en los que trabajás los que más están padeciendo esto? En realidad lo padecen todos, ¿no? Pero sobre todo los familiares de los pacientes que están infectados con COVID, ¿no? En realidad el rango etario es bastante amplio, ¿sí? Si bien al principio se trataba de cuidar a los gerontes, hoy en día es una patología que abarca todas las edades, y las complicaciones con las que quedan algunos son bastante graves en algunos casos y para otros fatales, ¿no? ¿Va a haber una era post pandemia en la que haya que tratar esos efectos a largo plazo que nos está dejando? Y va a haber que tratar muchas complicaciones, sobre todo en el área que nosotros trabajamos, lo que sería todo trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos panicosos, que dentro de esos deben de estar lo que es agorafobia, y en esta época moderna de hoy en día el tema de lo que es la tecnología, ¿no? Lo que impacta es el tema de la no sociabilidad, ¿sí? Sobre todo en los niños, ¿no? Que están muy conectados en las redes, el comunicarse con el otro. Sin embargo, coincido en que no hay un contacto con el otro, pero hay una cantidad de información que también nos impacta mentalmente. Me acuerdo los inicios de la pandemia, por ahí tratábamos de no leer tanto, de no hacernos llegar tanta información, porque al que desconoce y está tratando de informarse de un tema médico también le abruma, ¿no? Lo que pasa es que al principio, como no se conocía mucho de la enfermedad, hubo muchas cosas que eran ciertas y otras que no. O sea, entonces como que la mayoría de los síntomas que se fueron viendo
a los cuales se fueron agregando otros y por ende las consecuencias de esos síntomas, ¿no? ¿Y vos qué vínculo formás con tus pacientes? ¿Tratás de evitar? Por supuesto que tenés un vínculo profesional, pero digo, ¿cómo haces para no vincularte más allá de lo que les pasa? ¿Cómo manejas eso? En realidad, digamos, o sea, nosotros tenemos, al menos por mi parte, digamos, tengo como lo que vendría a ser mi cable a tierra, ¿no? O sea, hago otras cosas que me saquen de lo que es en realidad mi especialidad sobre todo. Yo hago lo que es biodanza, pintura, que son cosas que me gustan hacer y que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que es mi especialidad. ¿Y tenés tu terapia también? ¿Tus sesiones de terapia son indispensables para una persona? En este momento sí, porque si uno no está estable emocionalmente, es muy difícil que vos puedas contener a otro. Entonces es necesaria y particularmente la tengo. ¿Sí? En este tiempo, ¿viste cosas que te impactaron y que dijiste nunca pensé que en mi carrera iba a haber esto? Sí. Más allá de que la pandemia es inédita. Esta pandemia y las consecuencias a nivel afectivas, ¿no? Sobre todo en familiares de pacientes que ingresan a una institución y después no lo pueden ver, y si por alguna cuestión o alguna consecuencia empiezan con complicaciones y terminan falleciendo, el no verlos es como que es muy choqueante para los familiares. No poder despedirse de los seres queridos, ¿sí?, de no poder verlos más, que para recibir los informes son vía telefónica, o sea, son muchas las consecuencias que van a quedar, ¿no? O sea, el tema de cómo poder elaborar el duelo, ¿no?, de una persona que ha fallecido, y que el duelo de una persona que ha fallecido y que vos no pudiste continuar la evolución de su enfermedad, porque vos viste que ingresó a una sala y lo ves, o cuando se recupera o cuando fallece, e incluso el no poder tener el espacio como para poder terminar despidiendo a los familiares, ¿no? O sea, el de un sepelio, el de un funeral, que en estos momentos es todo muy acotado, ¿no? ¿Estás atendiendo más a los familiares de pacientes que a los pacientes en sí, en esto que nos contás? En el hospital hacemos las interconsultas que nos solicitan, ¿sí? Y también atendemos a familiares y que también lo solicitan y que obviamente también lo pueden hacer por la parte privada, ¿no? Y de hecho también hay un grupo de colegas que contienen también al grupo de empleados, ¿no? O sea, al grupo de profesionales que está atendiendo a los pacientes COVID. Claro, eso por ahí es importante la cohesión que forman los equipos de trabajo, la empatía que forman los equipos de trabajo, ¿no?, para sostenerse mutuamente entre los profesionales en este momento. Exactamente, porque imagínate, o sea, el estar trabajando con pacientes que vos ves que en este momento están bien y después en cuestiones de horas o minutos se descompensan, es como que no terminas un momento que ya comenzás con el otro, o sea, es como que vas trabajando en forma tan dinámica que es como que no te da tiempo a veces a nada. Y bueno, para eso también hay un grupo de contención en el hospital para los profesionales que lo requieran. Todo esto que estamos viviendo, ¿en qué crees que te va a cambiar a vos como profesional a futuro? No sé si personalmente a todos nos está impactando,
Pero digo, por ejemplo, esto que me contabas de un duelo diferente que tienen que hacer las personas sí o sí, ¿te da herramientas para abordar casos complejos, digo, a futuro también? Por eso, precisamente estamos en una completa formación, ¿no? Y en trabajo de investigación, de ver también cómo poder abordar al paciente, ¿no? Y en realidad el paciente que se recupera y al familiar que ha perdido a alguien. Entonces esto se trabaja, son duelos patológicos en algunos casos, porque es como que hay que cerrar muchas etapas por las que pasa el duelo, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante con el paciente. Sin duda que cada paciente es un mundo y es importante la consulta a los profesionales, pero si alguien nos está escuchando, ¿qué primer palabra le dirías ante una pérdida de este tipo? En realidad no hay palabra como para que puedas contener a un familiar, porque es algo que nadie se imaginó en este tiempo y que le podía llegar a pasar. En realidad la gente todavía no toma conciencia de la situación y de la emergencia sanitaria y de la crisis en la que estamos pasando, que la gente no toma conciencia hasta que le pasa.